que una de las excursionistas era familiar de Tatiana Cloutier, de las secuestradas el fin de semana en el centro Tommy. Y va uno entendiendo por qué actuaron tan rápido y tan eficientes las autoridades. Sin duda. Pero ahora grupos de deportistas que recorren esos caminos cercanos al Nevado de Toluca dicen que son acosados por grupos del crimen organizado. Reportan ahora en redes asaltos, extorsiones y hasta levantones. Claro que este fin de semana lo que llamó la atención que 3 jóvenes deportistas fueron secuestradas y nos enteramos de que son gente muy importante. Montañistas Unidos advierte sobre los riesgos para los turistas. Denuncia que algunos pobladores de las zonas están coludidos con los grupos criminales. Se extorsiona, se cobran cuotas para realizar los recorridos, se les obliga a usar el transporte controlado por criminales y en algunos casos son levantados por horas para ser extorsionados. Se les impide transitar libremente porque hay lugares donde hay tala clandestina. Y están reportando que incluso los lunes no los dejan entrar porque es cuando cargan los troncotes. Territorio de nadie, otro territorio de nadie. Y que las autoridades no se dan cuenta que ahí están sucediendo crímenes, asaltos, que hacen lo que les da su gana. Otro caso grave. 3 periodistas levantados, privados de su libertad. En 2 hechos distintos, el reportero Marco Antonio Toledo Jaimes y la comunicadora Naisa Arce Avilés fueron privados de su libertad. Toledo Jaimes es reportero del Espectador de Taxco, La Crónica y de un noticiero de Acapulco. Hombres armados sacaron de su domicilio un lugar conocido como Huixteco al reportero Marco Antonio Toledo Jaimes, a su esposa Guadalupe de Nova Flores y a su hijo Alberto Toledo de Nova. Ya hay una ficha de búsqueda por la desaparición de Toledo Jaimes, de su esposa y de su hijo. Hasta el momento las autoridades de Guerrero no han dado con el paradero de los integrantes de esta familia. La esposa del reportero, Guadalupe, es directora de un jardín de niños y su hijo Alberto labora en el Hospital General. De acuerdo a versiones de los familiares, había recibido advertencias que le bajara con la información que estaba publicando. El periódico La Crónica, que se edita en Chilpancingo y donde trabaja Marco Antonio, dio a conocer que este había sido plagiado luego de que publicó una denuncia de que el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, habría sacado un acuerdo de cabildo para invertir 13 millones de pesos para la pavimentación de una calle donde solo vive el edil. Autorizó que le pavimentaran su calle con 13 millones. El propio edil. Esa fue la última publicación que tuvo el reportero. No contra el crimen, no nota roja. Esto. Toledo recibió amenazas de parte de una organización criminal que opera en Taxco para que no publicara noticias sobre el desplazamiento forzado de los peregrinos que participan en la Semana Santa en Taxco. Pero también ayer fueron privadas de su libertad la comunicadora Naisa Arce Avilés y su esposo Alberto Sánchez. Por civiles armados también en Taxco Guerrero. Fueron levantados por civiles armados. Se publicó: necesitamos su ayuda para compartir esta noticia y que regresen a mi hermana y a mi cuñado.
Mis sobrinos tienen 3 y 5 años. Mi sobrina, que tiene 13, los necesita. Yo los necesito, fue la publicación de la hermana. Silvia Naiza Arce fue directora de comunicación social durante los 2 últimos gobiernos de Taxco con el priista Omar Jalil. Por amenazas que recibió por parte de la delincuencia, Silvia cerró su portal de noticias La Pulga Biónica. Están pidiendo cualquier información que se sepa sobre estos 3 periodistas de Guerrero que fueron levantados a pesar del tránsito que hay en ese lugar por la Guardia Nacional que va y viene de la Ciudad de México hacia Chilpancingo y Acapulco principalmente. 3 periodistas, Silvia Naiza, Marco Antonio Toledo, junto con su familia, que es lo peor, porque vamos a suponer que ellos, como dice la autoridad, es que andaban en algo malo, o es que en ese momento no estaban trabajando de periodistas, lo que quieran suponer, que andaban en lo que quieran. Se los llevaron con su familia. Con quien estaba a su lado en ese momento, no les importó. Vénganse para acá. Quiere decir que ya les vale gorro. Y no solo la víctima que quieren levantar, sino quienes se les cruce enfrente. A ver, están levantando la voz las organizaciones Artículo 19 por el secuestro de estos 3 periodistas, todos en Taxco en los últimos días.